Bueno, siguiendo con el tema educación, en esta semana, ¿verdad?, que se anunció y de hecho se formalizó el inicio de la docencia de las clases en las escuelas en todo el país. Estamos hablando de que el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Educación, ha convocado a 2.627.833 estudiantes que se reparten en 10.799 centros escolares. Antes de la apertura de este año escolar, se suscitaron una serie de discusiones relativas a no tanto ya los escándalos y las crisis continuas asociados al anterior ministro de Educación, sino relativas a la capacidad o las posibilidades que tendría el ministerio de ofrecer la educación a todos los escolares en edad escolar, dado que se hablaba de un déficit de aulas muy marcado en República Dominicana, producto de varios factores. Un primer factor, déficit de aulas, es decir, cientos de escuelas que habían sido, cuya construcción se había iniciado, estaban paralizadas o atrasadas en su proceso y no podían ser entregadas antes del inicio del año escolar. Estamos hablando de cientos, no recuerdo exactamente la cantidad de escuelas, eran 700, 900 escuelas. ¿Cuántas eran, jóvenes? ¿Tú recuerdas? ¿Estaban sin construir? Sí, paralizadas. 700 tanto. Bueno. Algo, sí. Ese fue un primer factor, ¿no?, que intervino en esta discusión acerca de la perspectiva del nuevo inicio del año escolar. El otro factor que estaba asociado a esa discusión era la cantidad de colegios privados que cerraron sus puertas durante los años duros de la pandemia, es decir, el año 2020 y 2021. Se habla de miles de pequeños colegios en todo el país. Miles, no recuerdo si son de 3 a 6.000, más de 6.000 colegios realmente. Y eso iba a contribuir con una cuota muy grande de estudiantes que presionarían la matrícula de las escuelas públicas. Y de ahí los temores acerca del déficit de aula. Básicamente eso, conjuntamente con un viejo problema que tiene el sistema y que se ha visto agudizado en los últimos tiempos, que es el déficit de profesores. Pero el tema fundamental lo constituye el espacio físico, el espacio escolar. Y bueno, el año escolar se inicia y una de las alternativas que se asumieron fue la de aportar $500 a familias con niños para que sus pequeños fueran aceptados o asimilados en colegios privados. No importa si eran colegios grandes o si eran colegios pequeños. Como salida alternativa, nosotros la saludamos, lo de los $500, como salida alternativa de emergencia. Pero también hemos advertido que, ojo, cuidado con eso. Eso no puede constituirse en un mecanismo oficial del Estado Dominicano para resolver o paliar los déficits de centros escolares en el país. No puede ser. Ese tipo de salida privatizante, además que está sujeto a tantos factores de inseguridad social, básicamente para las familias, no puede ser un recurso permanente. Tiene que ser simple y llanamente una salida de momento. Y perfecto, pero aún así, la asignación fue a unas 100.000 familias. Mientras tanto, diversos sectores hablaban de un déficit escolar que iba a tocar a cerca de 300.000 estudiantes de las escuelas. 300.000. El bono de los $500 era para, como ya dijimos, 100.000. De manera que había una gran cuota de familia o de estudiantes que no recibirían este bono. Ahora bien, durante la inauguración de este año escolar ocurrió algo que yo lamento que haya ocurrido. Y ocurrió de boca del presidente de la República. Y lo lamento de verdad porque entiendo que se trata tal vez de una manifestación de emotividad que no debió de ocurrir. El presidente habló de una manera en forma muy satisfactoria,
que apenas se habían registrado 970 estudiantes para el bono de los $500. Lo dijo, como dije, a plena boca. Y más o menos diciendo que estaban equivocadas las estadísticas que señalaban que eran cientos de miles que iban a necesitar de esa asistencia. Y digo que fue una reacción realmente equívoca, una reacción emotiva, porque el presidente con eso le carga una situación difícil al ministro, al flamante ministro de Educación. Porque es el ministro y es el ministerio que ha hablado de asignar una cuota de $500 a 100,000 familias. ¿De dónde saca entonces la información el Ministerio de Educación de República Dominicana? ¿De dónde saca esa información tan delicada para movilizar $500 a 100,000 familias? Estamos hablando de cientos de millones de pesos. Entonces, se equivocaron las estadísticas, dice el presidente. Se equivocaron las estadísticas, es decir, se equivocó el Ministerio de Educación. Se equivocó la Asociación Dominicana de Profesores. Se equivocaron tantas entidades de la sociedad civil que advirtieron y alertaron acerca de las necesidades que tenían las familias dominicanas en cuanto a la apertura del año escolar en el sistema educativo de República Dominicana y el gran déficit de aula que existían. Se equivocaron todos. Y ahí donde digo que el presidente muy emotivamente comete este error. Debe ser un acto de emotividad. Yo supongo que es un acto de emotividad. Supongo que no se trata de una reacción política pensando en el asunto de la reelección. Porque ese tipo de cosas hay que manejarla con prudencia. Hay que manejarla como bisturí en proceso operativo. Muy delicadamente. Porque, reitero, si apenas son 970 estudiantes, entonces, ¿qué pasó con las fuentes documentales del ministerio, con las estadísticas del ministerio? ¿Qué pasó con cientos de familias que continuamente, públicamente decían que no encontraron cupo para sus estudiantes, para sus familiares, para sus hijos, para los que estaban bajo su control o tutoría? Así que algo ahí hay un desfase que creo no es propio del ministerio, sino más bien de ese arranque emotivo que pienso el presidente pudo ahorrar para bien de la imagen del Ministerio de Educación y del flamante nuevo ministro del mismo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.